Familia de la fe aquí en la casa de Dios. Hermanos, vamos a buscar de nuevo Gálatas capítulo 5. Hoy vamos a tratar el último punto del fruto del Espíritu, que es sobre la templanza. Después de este pasaje, vamos a buscar primero a los Corintios, capítulo 9. Primero a los Corintios, capítulo 9. Antes de leer la palabra de Dios, como normalmente hago, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesús, deseamos y necesitamos venir delante de ti, porque ahora, al leer tu palabra, necesitamos que tu Espíritu intervenga y tu Espíritu nos dé a conocer tu mensaje, nos dé a entender tu palabra. Porque aunque conocemos el español, sin embargo, la palabra de Dios ha de ser discernida por tu Santo Espíritu. Por lo tanto, te ruego que tú nos hables, que tú nos transformes. Yo quisiera, oh Dios, que tú nos des la gracia de que tu palabra llegue a nuestros oídos y corazones con poder para transformarnos, para que tú operes ese milagro de la transformación de nuestro carácter, porque nosotros tenemos la tendencia a alejarnos de ti y a entregarnos a nuestro pecado, a nuestras pasiones. Que si no es por tu intervención, oh Dios, no podemos serte fieles y no podemos abrazar lo que tú abrazas. Por lo tanto, te ruego, bendito Espíritu de Dios, que tú nos ayudes a entender tu palabra y afectes nuestras decisiones, nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestra mente. Tenemos al Señor Jesucristo como meta y deseamos exaltarle en este tiempo, en nuestra vida. Te lo pedimos, por favor, Padre. Amén. Entonces, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ustedes saben quién prepara esas láminas que se ponen ahí con los títulos, mensajes, la información, mensaje? ¿Ustedes saben quién es? Sí. ¿Quién? Sandra. No, Sandro. Orlando. ¿Cuántos de ustedes creen que Orlando es un verdadero abusador al poner esa imagen ahí? Óyeme, cuando yo vi ese bizcocho, digo, wow, se me salió la babita así por ahí. Ese es el problema. Ese es justamente el problema, que le falta el pedazo. Ya hablaremos de eso. Busquemos primero a los Corintios capítulo 9. Primero a los Corintios capítulo 9. Comenzando con el versículo 22. El apóstol Pablo dice, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago, ¿por qué? Por causa del Evangelio. Primero a los Corintios 9:23. Es por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro,
no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Templanza o dominio propio. En un momento, en un juego de béisbol de niños, el entrenador agarra a uno de los niños de su equipo y comienza a conversar con él y le hace varias preguntas. Le dice, ¿entiendes lo que realmente importa es que no es que nosotros ganemos o perdamos, sino que nosotros juguemos como un equipo? ¿Tú entiendes eso? El niño asintió con la cabeza. El entrenador siguió, ¿entiendes también que lo más importante es entonces la cooperación y el esfuerzo en equipo, verdad? Sí, bien, continuó el entrenador. Y cuando el umpire canta un strike o te hacen un out, tú no discutes, no maldices, no dices malas palabras, no le caes atrás a la umpire con un bate, no le tiras tierra a los ojos del niño del otro equipo. Tú entiendes todo eso, ¿verdad? Dice, claro, entrenador, usted nos enseñó todo eso. Muy bien, dijo el entrenador. Ahora, ve allá donde tu papá y enséñaselo a él también. Los deportes son una manera muy efectiva para poder identificar el carácter de la gente. Este niño había sido bien enseñado y estaba ejerciendo el dominio propio como le habían enseñado, pero aparentemente el papá no. Y eso a menudo sucede. Escuché yo un pajarito por ahí que un hermano durante un juego del mundial brincaba, gritaba, le gritaba al árbitro, le gritaba a la televisión. Yo no sé, pero es un hermano de gran bendición y cocina muy bueno, principalmente. ¿Qué fue? ¿Y qué fue? Es un relajo, pero es la verdad, hermanos. Una de las actividades mejores que una iglesia puede tener es juegos deportivos para poder identificar y por lo tanto enseñar a los hermanos. Porque ¿cuántos se salen de sus estribos en el deporte? ¿Cuántos? El dominio propio es dominar tu persona, es ejercer control sobre ti mismo. El dominio propio, la templanza, es un fruto del Espíritu, por lo tanto es una manifestación, es parte del carácter de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu de Dios quiere reproducir en ti y en mí. Un diccionario dice que la templanza es un término griego que viene de un término griego que era usado por los antiguos estoicos para definir a la persona que era moralmente capaz de refrenarse cuando se sentía tentada con relación a los placeres perversos. El objetivo era mantener su libertad ética. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se refiere a la posibilidad de que el Espíritu Santo dé el poder necesario a la persona para que se pueda abstener de manera espontánea, ¿okay?, de cualquier cosa
que pueda impedirle cumplir la tarea que Dios le ha encomendado. Entonces, en la templanza, yo quiero que veamos primero que el carácter de Cristo incluía el dominio propio. Y no voy a pasar mucho tiempo en esto porque conocemos los pasajes. El Señor Jesucristo, en el inicio de su ministerio, Él fue tentado. Fue llevado al desierto por el Espíritu de Dios y allá estuvo orando y ayunando durante 40 días y 40 noches. Y ustedes recuerdan que Él fue tentado en el desierto, ¿verdad? Y una de las cosas que Él hizo fue, Él se frenó de comer pan. Una pregunta, ¿es pecado comer pan? Uno pensaría que nunca comer pan es pecado. Uno pensaría de esa forma. ¿Verdad que sí? Sin embargo, el Señor Jesucristo se frenó de comer pan. ¿Por qué? Porque para Él, en esas circunstancias, hubiese sido pecado. Entonces, comer pan puede ser pecado. Y esto es importante que nosotros entendamos. Él se frenó, era algo legítimo, pero decidió frenarse, porque bajo esas circunstancias hubiera sido pecado. El Señor Jesucristo evidenció dominio propio en el hecho de que Él ayunaba muy a menudo. Y mire, ayunar no es fácil. Por lo menos para la mayoría de nosotros no es fácil. Hay personas que es al revés, que hay que obligarlos a que coman, pero para muchos de nosotros no es fácil ayunar. Él duraba largos tiempos en oración. Y eso hay que ejercer una voluntad propia, un dominio propio gigantesco para pasar largos tiempos en oración. Entre otras cosas en la vida del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo imitó al Señor Jesucristo, ejerciendo el dominio propio, porque el apóstol Pablo tenía el Espíritu de Cristo en él. Pablo también, él decidió no comer carne cuando eso hubiese sido o era de tropiezo a otros. Entonces, teniendo el legítimo derecho, por así decir, de comer carne, él decidió frenarse de ese placer, de ese deseo legítimo, normal, para no ser de tropiezo a otros cuando en algún momento pudiera haberlo sido. Porque había una discusión entre los creyentes si se podía comer carne o no. Porque los creyentes no tenían carnicerías. Eran los impíos que tenían carnicerías y mucha de esa carne era carne que primero había sido ofrecido en adoración a ídolos. Entonces, después que lo ofrecían en adoración a ídolos, venía la carnicería y se vendía para consumo humano. Entonces, había muchos creyentes que decían que no se debe comer carne porque había sido ofrecida a ídolos. Y Pablo argumenta en Romanos 14, cuando vayas a la carnicería no preguntes. Punto. Ahora, si tú preguntas, tú decides si no quieres comer carne. Si te dicen que sí, que fue ofrecida a ídolos, no la comas. Pero no preguntes. ¿Okay? Ahora, él dice, sin embargo, si comer carne le es de tropiezo a alguien, yo me refreno. Yo soy débil a los débiles para ganar a los débiles. De todo se me ha hecho de todo para poder ganar a muchos, o por lo menos a algunos. Dominio propio. Pablo viajó peligrosísimos viajes, distancias increíbles, caminaba y viajaba para poder predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por el bien de las almas que estaban sin Cristo.
Es necesario dominio propio para vencer la inercia que tiene nuestra carne de querer descansar cuando está cansado. Óyeme, espérate, y yo no quiero enfrentarme a esos peligros, entonces yo me freno de ir por ahí. Pero Pablo ejerció el dominio propio diciendo, no, es necesario, Dios me ha mandado a hacer esto, por lo tanto yo me obligo a mí mismo a hacerlo. Pablo también ayunaba a menudo. Pablo trabajó con sus propias manos para sostener su ministerio, para él alimentarse y para él alimentar a aquellos que con él estaban. Él trabajó con sus propias manos haciendo tiendas. Es necesario ejercer dominio propio para obligarse a hacer esto, aun cuando él decía, yo tengo la imperiosa necesidad de seguir predicando el evangelio, pero él tenía que comer. Él tenía que pagar por los viajes. Cuando él se montaba en un barco, él tenía que pagar por eso. No solamente por su pasaje, sino por el pasaje de Silas o de Lucas o de quien sea. Eso significa que él tenía que refrenarse a menudo de dormir para poder trabajar. Dominio propio. Se hizo de todo a todos para ganar a algunos. Él corría, peleaba, golpeaba para mantener sus apetitos dominados. Amados hermanos, ¿quién no tiene apetitos? ¿Quién no tiene apetitos? Todos nosotros los tenemos. Algunos tienen un tipo de apetitos, otros tienen otro, otros tienen otro. Pero todos tenemos apetitos. Por eso es que el dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo. Porque tú y yo lo necesitamos en nuestra vida cristiana. Y hay diferentes áreas en las que la gente lucha. Placeres físicos, como comida, bebida, drogas, etc. Están los placeres, el área del carácter, por ejemplo, emociones. Hay que ejercer el dominio propio en eso. La ira, la lamentación, la queja, la autogratificación, la haraganería, entre otras cosas. Problemas de carácter. Necesitamos ejercer el dominio propio para vencer estas cosas. Hay personas que no aguantan la cama. Hay personas que no quieren dormir, quisieran dormir poco y temprano se levantan y salen a trabajar. Son personas que son muy diligentes, muy dispuestas y son súper trabajadoras. Uno diría, pero eso es muy bueno, sí y no. ¿Por qué? Porque a menudo este tipo de personas que quiere estar siempre trabajando, se olvida de que necesita tener una comunión con Dios estrecha. Y se levanta porque tiene una agenda de trabajo fuerte en este día y por lo tanto se levanta temprano y sale a trabajar. Ajá. ¿Y el Señor? Y como le gusta mucho el trabajo, llega tardísimo en la noche a trabajar, cansado literalmente, naturalmente. Ajá. Y la lectura de la palabra. Comienza a leer la palabra al cuarto versículo y ya está durmiendo. Y el amén lo tiene que decir al día siguiente. Entonces,
Todos nosotros, no importa el carácter que tengamos, las dificultades que tengamos o las diferentes virtudes que podamos tener, tenemos problemas de carácter que necesitamos confrontar y necesitamos frenar y necesitamos obligarnos a hacer, a actuar. Dominio propio. Está el tema del entretenimiento también, la televisión. Dicen algunas estadísticas que el promedio del norteamericano ve 24 horas de televisión por semana. ¡Wow! ¿Okay? Eso es increíble. Y estimados hermanos, ustedes que están creando niños todavía pequeños, ¿cuántas horas tú permites que tu hijo esté frente a la televisión? Esté frente a los juegos de internet. ¿Cuántas horas? Frénate. Quizás tú mismo, tú eres un adulto y sin embargo tú pierdes largas horas en viendo televisión. No es que me gusta y es que aprendo mucho. Está bien. Hay momentos para eso. Pero si es una costumbre en tu vida, tú tienes que frenarte. Internet, la computadora. Ustedes saben que hay algunas personas que pasan tanto tiempo y están tan dominados por los juegos que ni siquiera se levantan para ir al baño. Se ponen pampers. ¿Usted no sabía eso? Se ponen pampers, ¿ok? Para estar sentado y ni siquiera pararse para ir al baño. Y usted dice, wow, ¿ok? Carlos abrió la boca así de ese tamaño que tuve que abrir los brazos para que no me tragara. Pero una pregunta, ok, ese no es el problema que tú y yo tenemos. Sin embargo, tenemos otros. Ahora, yo te voy a decir algo. Yo tengo una personalidad sumamente adictiva. Y hay personas que son así. Yo tengo que no puedo tener juegos en mi computadora o en mi laptop o en mi iPad, ¿ok? No puedo. Dice, pero eso es una pérdida de tiempo. Absolutamente correcto. Completamente tiene toda la razón. Pero yo tengo esa personalidad, por lo tanto yo tengo que frenarme. Pero un juego no es nada. Correcto, un juego no es nada. El problema es que no se convierte en un juego. Y así es con la comida, y así es con el trabajo. Hay personas que son adictas a otras personas, etcétera. Dominio propio. Por lo tanto, amados hermanos, tú debes ejercer dominio propio sobre todas tus inclinaciones. Dentro del concepto de dominio propio, como hemos visto, está el abstenerse y está el obligarse a actuar. Dentro de lo que es abstenerse, que ya hemos hablado un poco sobre este tema, yo quisiera hablarle de dos ilustraciones. El doctor Lyndon Johnson fue el presidente número 36 de los Estados Unidos de Norteamérica y llegó a la presidencia como resultado de la muerte de John F. Kennedy. En una ocasión él estaba bastante pasado de peso y su esposa le dijo que él tenía que rebajar y él no quería. Entonces la esposa le dijo esto: ¿cómo tú pretendes gobernar la más grande nación del mundo si no te puedes gobernar a ti mismo? Inmediatamente entró en una dieta y perdió no sé cuánto, 20 o 30 libras.
Y déjenme decirles, hay pastores y hermanos en Cristo que deben entender eso también. Para mí es casi de tropiezo ver un pastor gordo. En serio que sí. Ahora, acuérdense que no todo el mundo que está pasado de peso está demasiado pasado de peso y no es necesariamente por falta de dominio propio. Hay problemas de salud que hacen que la gente, provoca que la gente esté pasada de peso. Hay problemas de salud. Pero no solamente eso, hay personas que son adictas a la Coca-Cola. Y beber Coca-Cola es un problema. Pastor, no se meta con eso. Métase con otras cosas, pero con eso no. Hay personas que son adictas a otras cosas que... Y miren, si nosotros agarramos Gálatas capítulo 5, justamente antes del fruto del Espíritu, si nosotros tomamos ese pasaje y vemos cada uno de esos pecados, déjeme decirle algo. Yo una vez prediqué, hace muchísimos años, un mensaje con relación a eso. Cada uno de esos pecados realmente es un deseo legítimo que uno tiene, pero que se sale del control. Y eso es el problema, es cuando nos salimos del control. O esas pasiones, esas inclinaciones no están dominadas. ¿Por qué yo quiero dominarme? Les voy a decir por qué. Porque soy hijo de Dios. Por eso yo tengo que dominarme. Abstenerme u obligarme. En Estados Unidos hay clubes para todo. Hay clubes de dieta. Personas que están sobrepeso y hay esos clubes donde ellos van a hablar sobre sus problemas de sobrepeso. En una oportunidad una señora fue a su grupo de dieta y estaba muy triste y estaba contándoles que estaba muy triste porque había aumentado de peso esa semana. Y entonces ella explicó por qué había aumentado de peso. Es que ella, ese fin de semana, ella cocinó el bizcocho preferido de la familia para cena. Entonces cenaron y comieron el bizcocho y se comieron la mitad del bizcocho, quedando la otra mitad para el día siguiente. Al día siguiente, ella dice, a cada rato yo miraba el bizcocho, me quedaba mirando el bizcocho. A veces uno piensa que es el bizcocho que está mirando a uno, ¿verdad? Como guiñándole el ojo. Entonces, finalmente ella decidió cortar una porción finita del bizcocho. Pero el problema es que una porción llevó a la otra y finalmente se terminó ella sola la mitad del bizcocho que quedaba. Y entonces ella dice que estaba sumamente dolida y triste por su falta de dominio propio y por el hecho de que su esposo iba a quedarse sumamente desilusionado con ella. Y todo el mundo se identificó con ella, se solidarizó con ella, hasta que alguien le preguntó, bien, ¿y qué dijo tu esposo? Bueno, ella sonrió y dijo, él nunca se enteró. Que no, me cociné otro bizcocho y me comí la mitad. Nosotros nos reímos, pero si tú te pones a ver y a examinar donde tú tienes debilidad, tú no te comes un bizcocho, no te comes 2 o 3 bizcochos, vamos a ser sinceros. No literalmente, porque no necesariamente esa es tu debilidad, pero en la lucha que tú tienes particular, ¿okay? No es 1, no, es 2 o 3. ¿Es así o no es así? Entonces, 1 Pedro capítulo 5, el versículo 8 dice, sed sobrios y velad.
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios. La sobriedad es dominio propio. Sed sobrios. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 2 al 7, dice: ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos. Estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea. Ustedes ya conocen las instrucciones que le dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, y no en pasiones desordenadas, como la gente que no conoce a Dios. Ninguno debe agraviar ni engañar en nada a su hermano, porque el Señor toma en cuenta todo esto, como ya le hemos dicho y declarado, pues Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino a vivir en santidad. Dominio propio. Dentro del concepto de dominio propio está también el obligarse a actuar cuando no necesariamente tenemos deseo de hacerlo. Y esto se llama diligencia. Por ejemplo, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, nosotros conocemos, ¿verdad? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Entonces yo tengo que presentarme a Dios aprobado. Eso no es negociable. Y para que tú y yo podamos estar delante de Dios aprobados, tenemos que poner diligencia en recibir esa aprobación. Y por lo tanto, en la diligencia significa yo soy diligente en abstenerme de esto y soy diligente en actuar en esto. Algunos luchan con la parte de la abstinencia, otros luchan con la parte del actuar. Algunos no tienen problemas con abstenerse de diferentes cosas, pero sí tienen problemas con actuar correctamente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice: por eso, también de Reina Valera contemporánea, ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe. Ser diligentes o esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a la virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quien no tiene todo esto es corto de vista o ciego y ha olvidado que sus antiguos pecados fueron limpiados. Por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección. Si hacen esto, jamás caerán. De esta manera se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es entonces la templanza, hermanos, la virtud de aquel que conquista sus deseos y pasiones y sus apetitos. El doctor John MacArthur, para terminar, nos da algunas ideas prácticas para nosotros desarrollar dominio propio o autodisciplina. En primer lugar, dice él, comienza con las cosas pequeñas. Comienza pequeño. Por ejemplo, comienza con tu habitación. Límpiala y manténla limpia. Algunas personas no tienen problemas con eso, otros sí. Cuando algo en tu habitación no está en su lugar, entrénate a ti mismo para colocarlo donde
a donde pertenece. Yo conozco personas que tienen un dominio propio tremendo, hombres. Es increíble cómo son dominados en muchísimas áreas de su vida, de manera particular en su trabajo, pero cuando llegan a la casa, la ropa la tiran encima. Muchas veces en las habitaciones hay una silla, ¿verdad? Ahí se va la ropa. Mi esposa, ella se viste y cuando ella se quita la ropa para ponerse otra más cómoda en la casa, es siempre, miren, ahí en su percha, los zapatos en su sitio, no sé cuánto. Y yo he ido aprendiendo de ella a través de los años. Me ha costado mucho y ella, en la gracia de Dios, ha sido muy paciente, ¿okay? Pero he ido aprendiendo, ¿okay? Y creo que ya tengo bastante dominado el asunto, ¿okay? A veces hay sus excepciones, pero es importante ejercer dominio propio en todo, en ser ordenado. Comienza por las cosas pequeñas. Y al comenzar con esas cosas pequeñas, entonces debes extender esta disciplina de tener tu habitación nítida al resto de la casa, si ese es un problema para ti. Comienza pequeño. Comienza pequeño con cualquier vicio que tú tengas. ¿Sí? Si hay algún asunto del que tú te debes abstener, comienza pequeño. No le digas al Señor, como muchos se han atrevido a través de los años, decir, Señor, te prometo que más nunca lo voy a hacer, para encontrarse haciéndolo de nuevo 2 o 3 días después. No prometas al Señor, jamás prometas al Señor que nunca vas a hacer algo. Tú no tienes dominio de eso, tú no tienes suficiente dominio propio para eso. No puedes, en algún momento en tu vida tú vas a volver a hacerlo. Entonces comienza, tienes un vicio, tienes algo del que debes abstenerte, dile al Señor, Señor, no lo voy a hacer desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Hazlo así. Pues, ¿tú sabes lo que eso te ayuda? Te alienta. Porque cuando tú llegues a las 12 del mediodía y tú digas, wow, gracias Señor, no cometí este pecado. Dices, wow, esto te alienta, ¿verdad que sí? Entonces dice, ok Señor, ahora desde las 12 hasta las 6 de la tarde. Y vas a tener tus tentaciones, vas a decir que no Señor, yo te prometí que no, ayúdame por favor, sal huyendo del pecado, llega a las 6 de la tarde, wow Señor, qué bueno, ya, casi un día completo en victoria. Ahora Señor, de las 6 a las 12 de la noche. ¿Okay? Y así comienza pequeño. Yo he tenido que hacer eso. He tenido que hacer eso. Con diferentes cosas, diferentes áreas de mi vida. Entonces comienzo con algo pequeño. Muy bien, Señor, hoy no voy a hacer eso. Cuando yo veo, por ejemplo, que estoy siendo dominado por alguna actividad legítima, que no es mala en sí, pero estoy siendo dominado por ella, entonces yo agarro y le digo, ok, Señor, no voy a hacer esto. ¡Pam! Hoy no voy a hacerlo. Ayúdame. Ayúdame. Comienza pequeño. Número 2, dice, recomienda John MacArthur, sé puntual. Sé puntual. Comienza pequeño y 2, sé puntual. Esto no parece ser muy espiritual, dice él, pero es sumamente importante. Si tú estás supuesto a estar en algún sitio a un momento específico, está ahí a tiempo. ¿Ustedes saben cómo nosotros los dominicanos nos escudamos en esto? Bueno, yo voy a llegar entre las 9 y las 9:30. Después llegamos a las 10. Pero queremos escudarnos nuestra impuntualidad de esa manera. Y es algo cultural ya.
Y ya la gente dice, sí está bien, entre las 9 y las 9:30. Pero no siempre es así. Si vas a una entrevista de trabajo y te dicen a las 10, no llegue a las 10:30. ¿Okay? Si tú llegas a las 10:30, lleva la carta de renuncia al trabajo que nunca tuviste. Sé puntual. Debes desarrollar la habilidad para disciplinar tus deseos y actividades y exigencias para que puedas llegar a tiempo. Yo recuerdo en una oportunidad que yo siempre estaba tarde, o mejor dicho, siempre andaba rápido a alta velocidad en el carro. Y un día me di cuenta, ¿por qué? 2 razones principales. Porque me gusta la alta velocidad, no puedo negarlo. Y segundo, porque siempre salía tarde para mis reuniones. Y como salía tarde para mis reuniones, tenía que ir sumamente rápido para llegar temprano o para tratar de llegar a tiempo. Es muy sencillo hacer ¿qué? Salir temprano. Mi esposa siempre me dice, tú nunca sabes qué va a suceder en el camino. Entonces hay que salir temprano para poder llegar a tiempo. Tercera recomendación, haz la tarea más difícil primero. La que es más difícil, hazla primero. Lo que tú haces cuando tú vas a hacer algo, encuentras que es más fácil naturalmente hacer las tareas más simples, pero no, haz las más difíciles primero. Cuando tú te disciplinas a hacer las más difíciles primero, después las más fáciles van a caer por sí solas. Pero cuando tú haces las más simples primero, siempre vas a estar evitando hacer la más difícil, que probablemente es la más importante. Entonces, ejercita el dominio propio haciendo lo más difícil primero. Cuarto, organiza tu vida. Planifica el uso de tu tiempo. Algunos de nosotros necesitamos vidas bien estructuradas. Hay otros que no, como hemos dicho, hay personas que no tienen problema con planificar su vida, con salir a trabajar y tienen todo estructurado, no hay problema. Hay otros de nosotros que sí tenemos problema con eso. Por lo tanto, necesitamos estructura, plan en nuestra vida. No solo reacciones a las circunstancias del día, planifica el día. Usa el calendario, utiliza el calendario para hacer asientos diarios de las cosas que tú necesitas, las cosas que necesitas lograr. Si tú no controlas tu tiempo, cualquier otra cosa te va a controlar el tiempo. Cuando yo trabajaba secularmente, había un individuo que a mí me daba toda la cuerda, porque yo trataba de hacer reuniones con él, para hacer negocios con él, y a menudo era difícil. Y cuando ya hacíamos una reunión, establecíamos una reunión, un día específico, una hora específica, cuando yo salía para allá, lo llamaba para confirmar, estoy saliendo para allá, y decía, no, espérate, es que yo tuve que salir para hacer otra cosa. O sea, él no respetaba el tiempo de nadie. Y eso tampoco es bueno. Él era sobremanera estructurado para su propio tiempo y no permitía que nadie ni nada regulara su tiempo. Y si él tenía una reunión que él consideraba que quizás como consideró que la mía no era tan importante como la otra, sencillamente no le importó y se fue a la otra aunque había hecho un compromiso. Eso no es importante porque tú sí que sea así. Y dice en el Salmo 15 que si tú, ¿quién es el que entra en el templo de Dios? Dice, entre otras cosas, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia.
Tú prometiste, tomaste la decisión, hiciste un pacto que ibas a hacer esto, después te diste cuenta, ups, esto me va a lastimar. Ahí dice, no por eso tú vas a cambiar. Tú te tragas el daño. Eso es lo que dice el Salmo 15. Organiza, sin embargo, tu vida. Ten cuidado con los excesos, pero organiza tu vida. Acepta corrección. La corrección te ayuda a ser más disciplinado porque te demuestra lo que tú necesitas evitar. Entonces, acepta la corrección. No evites la crítica. Acéptalo con gozo. Sexto, practica la autonegación. Aprende a decir no a tus sentimientos. Aprende a hacer lo que tú sabes que es lo correcto, aunque tú no tengas el deseo de hacerlo. A veces es aún beneficioso negarte a ti mismo en aquellas cosas que son aceptables. Por ejemplo, el decir no a una dona, a un pedazo de bizcocho. Es sencillamente decir no. ¿Lo puedes hacer? Sí. Pero a veces, para ejercitar el dominio propio, di no, no lo voy a hacer. ¿Puedo hacerlo? Nada me impide hacerlo. Pero ¿por qué no hacer ejercicio? Ejercicios espirituales. Di no, sencillamente para ejercitarte en el dominio propio. Practica la autonegación. Y finalmente, dale la bienvenida a la responsabilidad. Acepta la responsabilidad con gratitud. Cuando tienes la oportunidad para hacer algo que necesita hacerse, hazte voluntario para hacerlo. Responsabilidad, acepta responsabilidad. Ofrécete para ser responsable por algo. Por ejemplo, el pastor Nino era muy exigente con eso. Yo me he frenado, porque al principio yo cuando era pastor, hice mucho énfasis en eso, pero entonces me frené de no seguir insistiendo con este tema. Pero si hay algo que me disgusta bastante, es ver las sillas del templo fuera de sitio. Cuando yo paso por la fila y miro la fila y la fila está así, en vez de estar derecha, me disgusta. Y me disgusta porque yo entiendo que tiene que estar derecha. Vamos a hacer las cosas correctamente para el Señor. Pero si tú vas a un sitio y tú ves las filas todas de sillas, todas chuecas, ¿qué tú ves? Desorden. Entonces el mantener las sillas derechas nos da primero una buena, impresión, y segundo, también pone presión sobre nosotros de que, oye, para el Señor vamos a hacer las cosas bien. Y desde hace como 2 semanas he estado pensando a quién que le voy a pedir que por favor se encargue de eso. Yo quisiera ver siempre las sillas nítidas en sus derechas. Si alguien se quiere encargar de eso, dama o caballero, anciano o joven, ¿ok? Acéptelo. Hermanos, templanza. Otra característica del carácter de Cristo que el Espíritu Santo quiere desarrollar en nosotros. Yo les confieso que ese es mi mayor problema. Tengo áreas donde yo debo obligarme a actuar, donde mi malvada
naturaleza pecaminosa no quiere actuar. ¿Okay? Y tengo que constantemente estar en eso. Porque yo soy una persona que improvisa. Soy una persona que es de las cosas del momento. No soy estructurado por naturaleza. Por lo tanto, necesito estructurarme, necesito estructura, necesito tener planificación en mi vida. Necesito obligarme a eso, porque la improvisación no es mala, pero no siempre es buena. Igual que estar súper estructurado tampoco es bueno, porque no permites, no das lugar a las cosas que pueden suceder en el momento que necesitan ser atendidas. Entonces es necesario ser bíblicos, ser dominados por el Espíritu de Dios en toda circunstancia, donde cuando es necesario la estructura, el Espíritu te va a decir estructura. Cuando es necesario decir actúa, ahora mismo, aunque no esté planificado, tú actúes. Yo trato de evitar desde hace ya un tiempo para acá la palabra balance, porque nosotros estamos acostumbrados a decir necesitamos tener balance en nuestra vida. No, necesitamos ser bíblicos en nuestra vida. Y a veces ser bíblicos implica que no es balanceado, porque Dios tiene extremos. Para nuestro concepto, para el concepto de la filosofía del mundo, Dios tiene extremos. Y Dios es blanco y es negro, no siempre es gris. Entonces necesitamos ser bíblicos y necesitamos, por lo tanto, vivir en el Espíritu para poder producir el fruto del Espíritu. Amén. Contra tales cosas no hay ley. Si nosotros vivimos por el Espíritu, no necesitamos reglas. ¿Entienden? No necesitamos los 10 mandamientos frente a nosotros, obligándonos todo el tiempo, porque el Espíritu, si estoy sometido al Espíritu, el Espíritu me va a hacer vivir de acuerdo a los 10 mandamientos en forma espontánea. ¿Entienden? No es que los 10 mandamientos no son importantes. No sirven para la salvación, pero Dios los tiene ahí como ley moral. Ahora, yo no debo esclavizarme a ellos, solamente debo esclavizarme al Espíritu. Y el Espíritu me va a hacer vivir de manera espontánea de acuerdo a los 10 mandamientos. ¿Me doy a entender? Y de acuerdo a los demás mandamientos que tiene y principios bíblicos que tiene la palabra. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por mostrarnos lo que tú deseas en nuestra vida. Padre, haz el milagro de que nuestra malvada naturaleza esté sometida a la dirección de tu Santo Espíritu. Deseamos exaltar a Cristo y proclamar a Cristo, no solamente con nuestra boca, sino con nuestra vida. Y vivir bajo la dirección de tu Espíritu y sometido a tu Espíritu, poniendo en evidencia de que Él vive en nosotros con el fruto del Espíritu. Esto te glorifica. Ayúdanos, Padre. He aquí cada uno de nosotros, he aquí la Iglesia Bautista Cristiana, nos sometemos a ti. Te amamos, Señor, y por eso deseamos que tú operes este milagro en nosotros. Te lo pedimos, por favor. Amén. Dios le bendiga a todos.